En Europa Occidental, durante tiempos de guerra, un joven conde llamado Tigre Burmut Born, proveniente del reino de Braun y heredero de las tierras de Alsace, se había enlistado en el ejército para mostrar lealtad a su majestad. Aquel muchacho que apenas rondaba los 16 años era realmente diestro con el arco. Él había sido acompañado por su sirviente Bertrand. Ambos creyeron que la derrota del reino Sichtato sería fácil, puesto que sus fuerzas eran 5 veces menores a la de ellos, aunque no se esperaban el resultado de aquel feroz encuentro. Nadie se esperaba que el ataque iniciaría al amanecer. Flechas llovían, la infantería avanzaba y la caballería se abría paso. Y aunque el ejército de Braun era mucho mejor y poseía un gran prestigio al deceso del príncipe Legnas, la organización y la moral de sus soldados decayó, dando paso así a una masacre de la cual no pudieron escapar. Tigre, que había logrado mantenerse con vida, había disipado a la hábil caballera que tantas vidas se había cobrado. Él, motivado por el deseo de venganza y como esperanza para intentar conseguir tiempo para algún sobreviviente de su pueblo, se acercó desde atrás y tensó su arco. Sus flechas impactaron a los caballeros de sus enemigos, y cuando disparó sus últimas 2 flechas en contra de la jinete, esta sin mayor problema las bloqueó y se acercó a él. Cuando estaban de frente, ella lo hizo soltar su arco y así lo capturó, convirtiéndolo en un prisionero de guerra. El joven, al despertar en una celda por una mujer, es llevado en presencia de la general del ejército de Sichtato. Al hablar e informarle sobre su situación actual, es llevado a los campos de entrenamiento para comprobar su habilidad con el arco. Tras fallar sus primeros 2 intentos, el chico recibe las burlas de sus compañeros, y justo en ese momento un asesino desde lo alto accionó su ballesta en contra de Eleonora. Ella, con su magia, desintegra la flecha y manda capturar al traidor. Tigre se ofrece a ayudar y con gran destreza acierta un tiro en su pierna, dejando a todos impresionados ante aquel semejante acto. Al día siguiente se vuelven a reunir en la oficina, donde la chica de pelo rubio se presenta como Limalisha. En aquella charla, Lim le cuenta el gran secreto por el cual fue capturado y por qué Ellen lo quiere bajo su servicio. Esto se debía a que ella había quedado enamorada de su valía como arquero. Mientras tanto, en sus tierras, sus sirvientas velaba por él. Al día siguiente, su gran popularidad había crecido en el lugar. Él caminaba con tranquilidad para conocer el lugar, hasta que vio una cría de dragón. Él no se percató de la presencia de Eleanor, quien estaba tomando un baño. Esa noche, uno de los chicos que se había burlado de él, pero que ahora sentía una gran admiración, lo llevó al campo de entrenamiento, puesto que había capturado a un hombre de Braun. Tigre lo reconoció de inmediato, al tratarse de Bertrand. El reencuentro cambia de rumbo al decirle que el ejército del duque Ternardier se dirige a Alsace. Tigre, al escuchar aquello, se dirige a la puerta donde Ellen lo esperaba. Ella le detiene y recuerda las consecuencias de abandonar el lugar. El muchacho, cegado por sus emociones, impotente, solo escucha, pero en un momento de calma mira a su alrededor y piensa las cosas. Él, sin escatimar ni dudar, pide tropas para defender su pueblo. Eleanor acepta a cambio de ser la nueva dueña de Alsace. El muchacho acepta por el bien de su pueblo, y así todos cabalgan con una milicia de 1000 soldados. Mientras tanto, Sion fue convocado por su padre para organizar la toma de Alsace. Junto a 3000 soldados y 2 dragones, dentro del pueblo los ciudadanos escaparon a las montañas y otros se refugiaron en el santuario. Tita, la sirvienta de Tigre, se había quedado cuidando la casa por orden de su señor, y así comenzó el asedio de la ciudad. Sin soldados que opusieron resistencia, el enemigo avanzaba mientras saqueaba el lugar que encontraba. Mientras a lo lejos Sion observaba el operativo hasta que logró avistar la mansión de Born. Él fue y empezó a destruir el lugar hasta que Tita cruzó la mirada con él. La muchacha intentó sacarlo, pero él atacó con su espada. Empezó a cortarla y cuando estaba por mancillarla, una flecha lo empujó y atravesó su mano. El proyectil había sido disparado por Tigre, quien lo ordenó que saltara para salvarla. Con la ayuda de Arifal, la espada que controla el tiempo y cuya portadora es Vanadis Eleanor, logró atraparla. Tras esto, algunos hombres entraron a la casa para ir por Sion, mientras que los demás se alistaron para la batalla. Con más tranquilidad y ya reunidos, Tita le entrega el arco negro que durante generaciones había sido usado por muchos hombres. Con dicho armamento, él se montó en su caballo y se dirigió hacia la batalla. Antes de marchar, todos se reunieron dentro de la mansión para planear una estrategia y así derrotar al ejército de Sion. En el presente, el cielo se oscurecía con
con las nubes y los soldados agotados regresaban al campamento. Los desgastados hombres informaron a su general de la presencia de tropas extranjeras. Sion se encontraba tan furioso que mandó más exploradores para determinar la cantidad de tropas con la que estaba su enemigo. Sion dividió a sus 2700 restantes en 3 grupos. El primero de 700 hombres, un cuerpo de infantería con arqueros y lanceros. El segundo, un cuerpo de caballería equipada con las mejores lanzas y armaduras más resistentes de todas. Finalmente, el tercer grupo, formado por 1000 unidades, compuesta por infantería y que contaba con los 2 dragones. Al mismo tiempo, en el pueblo acordaron dejar 400 hombres, al mando conjunto del conde y la Vanadis, mientras que Lim dirigirá el resto. La muchacha pidió una cuerda como parte de su estrategia, por lo que Tita salió al pueblo a conseguirlas. Al estar por terminar, Tigre ideó un plan que involucra a los caballeros del pueblo, y así todos se movilizaron para la batalla de Molsheim, donde los 400 caballeros, cuyos comandantes eran Tigre y Ellen, harían frente a la formación perfecta del ejército de Thenardier. Y así la batalla comenzó, hasta que por la abrumadora ofensiva de Sichtato, de la nada la caballería rodeó a ambos costados a las tropas extranjeras, para que el dragón quedase frente a ellos y comenzar la carnicería. Una voz informó al general de un ataque sorpresa, por lo que envió 400 hombres para contraatacar. Así Ellen se enfrentó a la bestia, derrotándola con el poder de su espada, elevándolo y cortándolo a la mitad. Tras vencerlo, Lim y sus hombres se retiraron al enterarse del aproximamiento de los 400 soldados rivales. Ellos huyeron para hacerlos caer en la trampa de la cuerda, para posteriormente acribillarlos. En ese momento, por la retaguardia llegó un gran grupo. Los visitantes informaron a Sion, quien se quedó atónito al saber que estaban por recibir un ataque por la espalda con aproximadamente 2000 enemigos, por lo que mandó retirar a la caballería. Lo que él no logró percibir fue que aquel gran grupo apenas llegaba al centenar, puesto que solo eran caballos sin jinetes. Al verse acorralados, Sion desafió a Tigre a duelo, a lo que él aceptó. Ambos avanzaron montados en sus corceles, un arquero contra un caballero. Las flechas que disparaba se clavaban en el escudo de su adversario, hasta que él se abalanzó para terminar la pelea, cuando de la nada soltó su espada y un grito de dolor resonó. Las flechas se habían concentrado en un solo punto, logrando perforar el escudo. Con eso el ejército enfureció y la batalla se reanudó. El cobarde huyó a lomos del dragón, el cual no hizo más que dejar impotente a Tigre, aunque una voz lo alentó a derribar el dragón. La voz salía del arco, él apuntó y la flecha empezó a cargarse con poder ayudado de la espada de Ellen. El disparo derribó al dragón, con el que el general murió. De este modo Alsace fue salvada y Tigre Burmutborn se bañó en gloria y prestigio dentro del ejército. Después de levantarse y desayunar, Ellen partió hacia la capital para tener una audiencia con el rey, mientras que Tigre salió para visitar sus tierras y tomar una decisión junto a Tita. En el palacio, Ellen era reprendida por el rey al actuar sin autorización y haber adentrado tropas en tierras extranjeras, aunque gracias a Sofía Obertas, una de las 7 Vanadis, ella no fue castigada y pudo retirarse sin mayor complicación. Ella caminaba por el castillo hasta que se cruzó con otra Vanadis, Lumila Lowry, con quien siempre se había llevado mal, lo que empeoró después de la muerte de Sion, puesto que ella tenía una relación cercana con la casa Thenardier. A la par, Tigre despertaba después de un largo sueño. Ambos regresaron a la mansión, donde se encontraron al conde Mashas discutiendo con Lim. Al explicar la situación, la calma se esparce y así pueden hablar con tranquilidad. Tras hablar de lo ocurrido, Tigre emprende un viaje para reclutar soldados para luchar contra la casa Thenardier. Al cabo de unos días se vuelven a reunir con Ellen, quien le cuenta acerca de la situación con el rey. Su plática se ve interrumpida al Lumila arribar el lugar. Todos salieron a cabalgar hasta que se detuvo por mirar unas trampas. El grupo fue atacado por un grupo de asesinos, pero lograron repelerlos, excepto a una serpiente que mordió a Lim. Tigre extrajo el veneno y así él junto a Ellen cabalgaron en búsqueda de un médico. Al haber llegado a una ciudad y haber atendido a Lim, todos toman un baño en las termas. Tigre, que había sido engañado por Ellen, entró accidentalmente al baño donde se encontraba Lumila. Al terminar de bañarse, todos salieron a recorrer la ciudad y comer algo. Al terminar, la chica se despidió de Tigre y se retiró. La Vanadis mandó a Lim a reforzar la vigilancia de las fronteras, y como Ellen pensó, Lumila reunió a sus tropas en torno a las fronteras de Leitmeritz. De este modo, Ellen quedaba rodeada entre las fuerzas del duque Thenardier
y Ellen. Al este, dominando las escarpadas montañas Tatra, está la llanura Burkorine, donde ambos ejércitos se cruzarían. Ahí comenzarían las escaramuzas bajo la fría nieve hasta que ambas milicias sufrieron pérdidas, por lo que se retiraron. En la choza conversaron sobre el porvenir, hasta que Lim informó de la retirada de las tropas de Olmutz, puesto que se habían adentrado más en las montañas para llegar hasta una fortaleza que parecía solo tener una entrada y que a simple vista parecía impenetrable. A pesar de que las tropas de Ellen redoblaron su ataque, la batalla concluyó en un empate. Esa noche Ellen se encontraba furiosa por haber fracasado, por lo que Tigre tuvo que calmarla y hacerla desistir de su arriesgada idea, para él idear un plan. El muchacho partió al amanecer con una piel de oso cubriéndolo casi por completo, para ir a buscar una manera de conquistar la fortaleza. Mientras él caminaba y cargaba su arco, se topó con Lumila, quien no lo reconoció, pero quedó asombrada ante la gran habilidad del chico. Ambos fueron a parar a la orilla de un río, donde prendieron una fogata para descansar y tomar té. La chica, que antes se percibía como una oficial de alto rango, ahora no era nada más que una amable chica que conversaba con su acompañante. Ambos entraron en confianza, a lo que ella le confesó que desde que obtuvo el título de Vanadis y consiguió su arma, el peso del orgullo y la responsabilidad habían caído sobre ella, y había tenido que abandonar sus sentimientos por la lealtad a su país. Al despedirse, Tigre memorizó la ruta que ella tomó, descubriendo así otro camino a la fortaleza, la cual era poco custodiada y no estaba tan fortificada. Esa noche la incursión comenzó, y Ellen derribó la puerta, iniciando así una feroz batalla. Y así Eleonor avanzó junto a sus hombres en la fortaleza, hasta que al pie de un puente se topó con su oponente, Lumila. Ambos empujaron sus armas. Ellen abrió con un ataque frontal. Lumila lo rechazó, volteando su lanza para luego remeter contra ella en una serie de frenéticos ataques. La chica del pelo azul lanzó una ráfaga de hielo, que la mujer del viento plateado esquivó. Ella desde el cielo contraatacó, haciendo volar a su adversaria. Con una hábil maniobra, coloca su lanza en el piso, congelando el terreno. Al estar de pie, ambas volvieron a acelerarse para terminar colisionando sus poderes. Ambas cayeron, pero rápidamente se levantaron para seguir luchando. Los subordinados de Ellen se acercan para ayudar, pero ella les detuvo. Aunque de la nada un extraño sujeto se acercó para asesinar a una de las dos Vanadis, Tigre disparó su arco, salvando a las chicas. Tras esto, Lumina, quien lo había conocido como Ulus, se acercó para agradecerle y darle una bofetada. Posteriormente ambos volvieron a hablar, y así Lumila se comprometió a no apoyar al duque en caso de guerra civil en Brown. El duque, quien ya esperaba aquello, mandó a un peculiar hombre, Ronald, el caballero negro que blandía la espada sagrada Durandal, a pesar de ser el líder de los caballeros de Navarra. Al mismo tiempo, ya había transcurrido un mes desde la batalla de Olmutz, y Tigre había regresado al territorio de Brown, acompañado de 5000 soldados de Shitato. Después de reunirse con el vizconde Augre, él marchó junto a su ejército hacia Tritoal, puesto que planeaba acercarse a Nematkum, ya que era gobernado por el duque Thenardier. Al aumentar el tamaño del ejército y ser de diferentes naciones, las peleas e incidentes cada vez se hacían más grandes, aunque siempre eran calmadas por Born. Tras llegar a una ciudad y reunirse con el jefe de esta, todos tomaron un descanso. Mientras Tigre lo hacía, una mujer que perseguía al dragón de Ellen cayó arriba de él. Aunque la mujer carecía de algún tipo de prenda, ella tras esto se presentó con el muchacho como Sofía Obertas, una de las 7 Vanadis. Ella le entregó las malas noticias, puesto que al haberse sublevado fue considerado como un criminal, siendo así despojado de sus privilegios. Así, al día siguiente los ejércitos se enfrentaron, los caballeros de Navarra contra el ejército del Meteoro Plateado. Los caballeros los dominaban al punto que ni siquiera Ellen podía vencer a Roland. Tigre se lanzó para salvarla, pero la hoja del hombre cortó su pecho. Ambos escaparon gracias a la ayuda de Sophie, quien enfrentó a los soldados que les perseguían. La barrera que la mujer de dorados cabellos había colocado fue destruida por el caballero negro. Ella sin más remedio escapó, dejando dudoso a Roland. Al instante, el ejército del conde Masha se aproximaba para ayudar a Tigre, con lo cual los caballeros de Navarra se retiraron. Al atardecer todos se reunieron y el conde relató las crónicas que había vivido en el palacio. Él, gracias al primer ministro, pudo acercarse a los aposentos del monarca, quien por la pérdida de su hijo había caído en una gran depresión, la cual lo había afectado gravemente. Culminada la charla y caída la noche, Ellen entró al cuarto de Tigre, quien estaba siendo cuidado por Tita.
Ella se acercó a él y puso su mano en su pecho para que pudiera sentir los latidos de su corazón y acercarse a sus sentimientos. Al día siguiente ella y su ejército marcharon al encuentro con Ronald, no sin antes desviar las cauces del río para crear un pantano en la llanura y romper la perfectura formación de sus enemigos. Cuando Tigre despertó, su arco empezó a llamarlo, por lo que junto a Tita se aventuró en la neblina de los matorrales, hasta que unas extrañas ruinas aparecieron ante ellos. Ambos ingresaron y al llegar al final, se percataron que el templo estaba dedicado a la deidad de la muerte y la oscuridad. Ella poseyó a Tita para comunicarse con Tigre. El muchacho aceptó la oferta de la mujer y disparó su flecha, aunque antes de herir a la chica, él destruyó la flecha y así ganó el poder que requería. Tras esto, él se aventuró al campo de batalla, donde la lucha era favorable para su bando. Él se enfrentó a Ronald, quien no podría resistir las poderosas flechas del muchacho, y así la batalla contra el duque Thenardier cada vez se acercaba más, mientras que Geralt, el hijo del vizconde Augre, administraba todo desde los entierros hasta la recaudación de las armas tras la batalla. Roland partía a la capital, mientras que Ellen y su ejército se retiraban a Sichtato, puesto que debía proteger las tierras de su mejor amiga. Una de las Vanadis, en la capital Ronald, había sido introducido en una habitación de la cual ya no pudo salir. En aquel lugar fue traicionado por Ganaleón, quien infestó el cuarto con abejas mortales. Ese mismo día, el ejército de la nación vecina Muosinel se adentró en el reino de Braun, causando desgracia en cada lugar por el que marchaban, por lo que Tigre y su ejército se movilizaron para expulsar a los invasores. Después de salvar a un rehén, ellos comenzaron a desgastar el vasto ejército, haciéndolos caer en emboscadas que a la larga fueron mermando su vanguardia, hasta que un día los extranjeros asesinaron a varios de los prisioneros que llevaban, para así hacer salir al ejército enemigo. Tigre y sus hombres se presentaron frente a ellos, pero lo que no esperaban sería que el ejército de Sichtato se presentara en tierras enemigas. Así el grupo fue casi aniquilado y pudieron salvar a los prisioneros. Su alegría duró poco al revisar las cifras de los soldados heridos y percatarse que solo habían acabado con la vanguardia, puesto que la fuerza principal era aproximadamente de 40,000 hombres. Al día siguiente todos se movilizaron, aunque una noticia hizo que Tigre y algunas unidades se adelantaran para eliminar a la amenaza. Al plantarse y ver que su estrategia era ineficaz, el joven general experimentó la desesperación, la cual culminó al disipar al ejército de Olmutz, que era comandado por Lumila. Las esperanzas retornaron. Un añejo recuerdo de Sasha vino a la mente de Ellen antes de entrar en su habitación. Al entrar, ambas amigas se saludaron y empezaron a charlar sobre el grave asunto. La razón de la invasión a las tierras de Sasha se debía a un diferendo en la campaña, conjunto que había dirigido con Elisabetta, la Vanadis del Rayo. A la par, en una tienda, el general del ejército de Moussinel, Barbarroja, envió un mensajero a sus enemigos. En otro lado, Lumila hablaba con Tigre, quien tuvo que revelar cómo atravesaron la puerta de la fortaleza a la chica. Tras esto, ambos pactaron y el joven oficial salió para posteriormente hablar con la chica rubia que habían salvado días atrás. Al terminar de hablar y esta pedirle un favor al muchacho, él se retiró a dormir. Al día siguiente, el ejército de Ellen y Elisabetta se presentaron para luchar. Los soldados se lanzaron mientras que ambas Vanadis iniciaron un duelo. Los rachos rugían y el viento agitaba el ambiente. Ambas luchaban a la par, hasta que al colisionar sus ataques, Ellen quedó como la ganadora, terminando así la batalla y pudiendo regresar con Sasha tras acordar con Elisabetta un trato de no agresión. Así ella y sus hombres pudieron emprender el regreso a las tierras de su aliado. Al unísono, Tigre y Lumila planeaban la estrategia para combatir a los invasores y derrotarlos en una sola batalla. Aquella estrategia se trataba de un atrincheramiento en dos colinas para poder ir por el general, puesto que no podían cortar sus suministros. Por otro lado, el general Barbarroja recibía el mensaje, por lo cual emprendió su avance. Los invasores se movilizaron dentro del nevado valle, rumbo a las dos colinas, mientras que al general Barbarroja se le informa de las circunstancias del teatro de batalla. El gran ejército extranjero se dividió en 7 continentes. 4 de ellos situaron la trincherada colina, mientras que el resto, que servía de fuerza principal, perseguía a los esclavos que escapaban por el camino. Sin embargo, ocultos en un lado de la colina donde no debía haber nadie, los ejércitos de Olmutz y el Meteoro Plateado atacaron. La batalla había comenzado y los esclavos que huían
resultaron ser soldados que salieron para contraatacar. Tras esto, el general Barbarroja ordenó a sus tropas cambiar de formación y reagruparse. El sexto ejército se apresuró a perseguir a Tigre y sus hombres quienes marchaban, pero varios ya empezaban a ceder por el cansancio y las frías condiciones del ambiente, por lo que rápidamente estaban siendo subyugados por sus enemigos. Ambos estaban rodeados hasta que el relinchar de unos caballos los alertó. Se trataba de un gran grupo de caballeros que habían acudido en su ayuda. Uno de ellos se presentó como Emile, quien había llevado 1500 caballeros de Peruce a petición del comandante Machas. Otro se presentó como Shaine, de los caballeros de Lutece, quien también se había presentado con 1500 caballeros a petición del vizconde Augre. Y por último, Augusto, de los caballeros calvados, quien llevó 2000 soldados para apoyarlos personalmente. Con todo este apoyo y los demás hombres que llegaron comandados por el conde Machas, gracias a aquello los vientos de la victoria por fin corrían en la dirección de nuestro joven general. Barbarroja ordenó a todos sus ejércitos que retrocedieran y se retiraran. En su base él esperaba las noticias que decidirían su siguiente actuar. La noticia que la flota había sido masacrada por el duque Thénardier llegó a oídos del hombre, por lo que decidió retirarse y enviar un mensajero para comunicárselo al pelirrojo. Tras una larga serie de alabanzas, Tigre se retiró a la tienda de Lowry, pero debido al cansancio él cayó rendido y ambos durmieron juntos. Al día siguiente Ellen y Lim regresaron, por lo que se les informó de las grandes hazañas del muchacho. En ese mismo instante él se ganó el favor de la chica de pelo azul, por lo cual él la empezaría a llamar Mila. Esa noche él y Ellen tomaron vino, mientras observaban las estrellas y hablaban de lo que había acontecido. Después de haber vencido a Musoniel, el ejército del meteoro plateado se retiró a la fortaleza de los caballeros de Peruce. Esto por cortesía de Emil. Ese día, mientras estaban reunidos, la chica que Tigre había salvado tiempo atrás se presentó como Legin, quien resulta ser el príncipe Legnas, aunque realmente era una mujer, puesto que siempre había fingido ser varón. Esto a causa de las reglas sucesorias y el respeto hacia su madre. Tras todo esto, los presentes charlaron y decidieron ir rumbo a Artesium, puesto que allí se encontraba la cueva sagrada con la que podrían demostrar que realmente era parte de la familia real. Al mismo tiempo, el duque Thénardier recibía 5 dragones y se alista para enfrentar al ejército del duque Ganalión. A la par, en el palacio de Sichtato, Sofía era enviada a Braun. Al salir de la audiencia con el rey, ella se topó con Valentina, otra de las 7 Vanadis, quien tiempo atrás se había metido en los aposentos de Tigre. Al poco tiempo, la batalla entre Thénardier y Born comenzó. Los 24.000 soldados del duque contra los 20.000 de Tigre. Mila y Ellen se enfrentaron a los dragones, quienes fácilmente fueron derrotados a excepción de 2, que poseían un tipo de cadenas que los protegían del poder de las Vanadis. Cuando el sol llegó a su punto más alto, ambos ejércitos retrocedieron. Tigre y sus compañeros planearon una estrategia. Tras 2 horas, la batalla volvió a estallar. Mientras que Tigre comandaría a las tropas, Mila y Ellen lucharían contra los dragones. Ambas muchachas se acercaron hasta los dragones, mientras que Tigre y los demás se retiraron para armarse y prepararse para la lucha contra su enemigo. Ambas Vanadis esquivaban como podían los ataques de sus enemigos y combinaban sus ataques en rápidas y frenéticas ráfagas que terminaron derrotando a las 2 bestias. Al atardecer, su lucha había culminado y ambas confiaron en que su hombre pudiera terminar el trabajo. Tras descansar por un corto plazo y restaurar energías, se pusieron en marcha camino a Artesium. Esa noche todos se prepararon para el gran día y Bertrand se ofreció a acompañar a su señor en una exploración de la cripta. Al día siguiente, al llegar, movieron una estatua y entraron al subterráneo. Dentro presenciaron una pintura de la batalla entre los dioses y un poderoso dragón. Al adentrarse, se cruzaron con Thénardier. Así una nueva batalla se desató. Ellen luchaba a la par en un mano a mano contra Thénardier, quien no flaqueaba en sus habilidades. El combate se terminó cuando el lugar comenzó a colapsar. En eso, uno de los soldados del duque fue por Tigre, quien no pudo hacer nada porque Bertrand se interpuso y recibió el corte de lleno. El joven muchacho se desmayó, para que al abrir los ojos encontrara el lugar derrumbado y a su sirviente tirando en el piso desangrándose. Ambos hablaron por última vez en un emotivo recuerdo, puesto que él había fungido como padre adoptivo después de la muerte del pelirrojo. Tras decir sus últimas palabras, él cerró sus ojos para ya no volverlos a abrir. Aquel hecho dejó devastado a Tigre, quien parecía haber perdido sus estribos. Tigre había sido sobrepasado
antepasado por el deceso de Bertrand. Esa noche Ellen acompañó a la espadachina de pelo plata y habló con él hasta hacerlo entrar en razón y hacer que el brillo de sus ojos vuelva a aparecer. Al día siguiente el primer ministro visitó el campamento para informarles que debían llevar a Legin a la capital, puesto que el rey estaba gravemente enfermo. Un tiempo después los ejércitos de Thenardier y el Meteoro Plateado se enfrentaron en la llanura de Melville. El ejército enemigo fue fácilmente aniquilado, puesto que el general que lo comandaba había muerto en el derrumbe de la cripta. Al haber terminado con las tropas de su enemigo, el conde Born encaró a Thenardier para acabar con él. En sus ojos la ardiente llama de la ira ardía, y los deseos de venganza lo consumían, hasta que Ellen le dio un puñetazo al joven, quien templó su espada y dejó la ira atrás. El protagonista se hizo de su Carhat, y con una sola flecha en su mano, enfrentó al duque. Este se abalanzó, pero cuando parecía haber esquivado la flecha del muchacho, el viento se puso de su lado y se clavó en su cabeza. Con esto la guerra había culminado y el sol volvía a brillar. En la capital, Tigre y todos sus compañeros fueron recibidos con gloria y efervescencia. Tras entrar al palacio y adentrarse a la habitación del rey, este habló con Tigre y agradeció a todos. Al terminar su charla y acordar los procedimientos para la posguerra, el joven fue nombrado Caballero de la Luz Lunar. Aquel título era entregado a quien se convertiría en rey de Braun. Así la paz regresó a Alsace, a Braun, y Tigre junto a Tita retornaron a Sichtato. El acuerdo de la construcción de una carretera entre ambos reinos inició. Mila continuó su vida en el ducado de Olmütz, la princesa en el castillo, y Tigre continuó su vida con tranquilidad. Yo soy el Doctor E, y tú eres Exi.